Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía. El día de hoy les quiero hablar sobre el pensamiento económico y asimismo la evolución del pensamiento económico a través de la historia, abarcando diferentes autores, la posición de cada uno de estos, el aporte que hicieron ellos a través de la historia. Entonces, no siendo más, comencemos. En primer lugar, quiero abarcar sobre la antigüedad y la escolástica. Hay autores reconocidos en este tiempo, por ejemplo, está Aristóteles o Santo Tomás de Aquino. Aristóteles tuvo un libro, escribió sobre temas del pensamiento económico como ciencia, y asimismo él destacó que la propiedad, la justicia y el trabajo buscaban que la economía estuviera al servicio del bien común. Más tarde, durante la Edad Media, la economía fue influenciada por la religión y la moral cristiana. Aquí aparece la llamada escolástica representada por Santo Tomás de Aquino, quien hablaba del precio justo y condenaba la usura y defendía que el comercio debía ser moral y justo. Durante este periodo la economía estaba subordinada a la ética y a la justicia social. Ahora quiero hablar sobre el mercantilismo. El mercantilismo abarcó y empieza desde los siglos XVI hasta el siglo XVIII. Con el surgimiento de los grandes estados europeos apareció el mercantilismo. Su principal idea era que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que lograba acumular. Para conseguirlo, el Estado debía intervenir en la economía y controlar el comercio exterior y fomentar las exportaciones por encima de las importaciones. Autores como Thomas Moon, Jean-Baptiste Colbert defendieron esta corriente. El mercantilismo justificó un Estado fuerte, protector y controlador, dando origen al pensamiento económico nacionalista y al intervencionalismo estatal. Bueno, ahora quiero hablar sobre la fisiocracia, que es el tercer periodo que abarcamos durante esta línea de tiempo. En la fisiocracia, esta inició en el siglo XVIII en Francia y es considerada la primera escuela económica moderna. Su principal exponente fue François Quesnoy, quien afirmaba que la riqueza provenía de la agricultura y que la naturaleza era la que generaba el valor. Como mencionaba, su principal exponente fue François Quesnoy, afirmaba que la riqueza provenía de la agricultura, pues era la naturaleza quien generaba el valor. Los fisiócratas propusieron la idea del orden natural, según la cual la economía debía fluir libremente sin interferencia del Estado. Su lema era que se debía dejar hacer o dejar pasar. Este pensamiento fue un paso hacia el liberalismo económico. En la época en la fisiocracia, cabe recalcar que los autores dividían el valor económico en tres partes, o más bien que se repartía en tres clases. En primer lugar están los propietarios de tierra, que eran los aristócratas y el alto clero. En segundo lugar, los trabajadores estériles, que eran los artesanos y los mercaderes. En tercero, los trabajadores productivos, agricultores, ganaderos y pescadores. Fue criticada porque solo se basaba en la agricultura, pero no tenía en cuenta el comercio y la industria. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la escuela clásica. En este tiempo de la escuela clásica hay autores destacados como Adam Smith. En este argumentó que la economía funcionaba mejor cuando se permitía que las personas pudieran seguir sus propios intereses en lugar de ser controladas por el gobierno. La idea era que el interés propio y la libre competencia impulsaban el crecimiento económico y a su vez autorregulaban el mercado, y se conoce como la mano invisible. Recordemos que la idea es que el interés propio y la libre competencia impulsan el crecimiento económico y a su vez autorregulan el mercado. Se conoce como la mano invisible. Él postuló que el trabajo deriva de los trabajadores y no los granjeros, que eran el núcleo de la economía productiva. Aquí se introdujeron conceptos como la oferta y la demanda, y se desarrolló el concepto de la intervención mínima del gobierno. Ellos se enfocaron en temas como el trabajo, el comercio y la distribución de la riqueza. Ellos creían que la economía se ajustaría a las condiciones del mercado, lo que conduciría a un empleo pleno y a precios estables. Han sido criticados por algunos economistas por no tener en cuenta la desigualdad económica. En esta siguiente etapa de la historia voy a ahondar en el tema del marxismo. En el marxismo caben destacar autores como pues lo es claramente Karl Marx o su amigo Engels. En la etapa del marxismo, a mediados del siglo XIX surge una fuerte crítica al pensamiento clásico, como mencionaba, que este afirmó que el capitalismo se basaba en la exportación del trabajador, ya que el valor que produce es mayor al salario que recibe. A esa diferencia, Marx le denominó la plusvalía. Él propuso que la historia económica
es una historia de lucha entre clases y que la solución sería una sociedad sin clases y propiedad privada. Inspiró políticas de planificación estatal buscando una mayor igualdad social y asimismo una igualdad económica. En esta etapa del marxismo quiero destacar algunos conceptos claves, como por ejemplo la plusvalía. ¿Qué es lo que significa la plusvalía? Es ese valor adicional que los trabajadores tienen o dan por el trabajo que realizan de lo que ellos reciben. Eso es lo que se denomina plusvalía. Asimismo, Marx creía que el modelo de producción capitalista estaba basado en la propiedad privada, es decir, la producción y los medios de producción que el trabajo podía conducir, que esa en manos de una clase. Ahora voy a hablar sobre la escuela clásica. En la escuela clásica se destacan diferentes autores, como por ejemplo pueden ser los autores de Adam Smith, David Ricardo o John Stuart Mill. En este periodo de la historia, en la escuela clásica, por ejemplo, el autor Adam Smith argumentó que la economía funciona mejor cuando se permite a las personas perseguir sus propios intereses en lugar de ser controlados por los gobiernos o el gobierno. La idea es que el interés propio y la libre competencia impulsa el crecimiento económico y a su vez autorregula el mercado, que se conoce como la mano invisible. Bueno, en esta parte de la historia se postuló que el valor deriva del trabajo y son los trabajadores y no los granjeros en el núcleo de la economía productiva. Se introdujo el concepto de la oferta y la demanda en la economía y asimismo se desarrolló el concepto de la intervención mínima del comercio. Ahora voy a hablar sobre la escuela clásica. En la escuela clásica se destacan diferentes autores, como por ejemplo pueden ser los autores de Adam Smith, David Ricardo o John Stuart Mill. En este periodo de la historia, en la escuela clásica, por ejemplo, el autor Adam Smith argumentó que la economía funciona mejor cuando se permite a las personas perseguir sus propios intereses en lugar de ser controlados por los gobiernos o el gobierno. La idea es que el interés propio y la libre competencia impulsa el crecimiento económico y a su vez autorregula el mercado, que se conoce como la mano invisible. Bueno, en esta parte de la historia se postuló que el valor deriva del trabajo y son los trabajadores y no los granjeros en el núcleo de la economía productiva. Se introdujo el concepto de la oferta y la demanda en la inspiró políticas de planificación estatal. Bueno, quiero destacar que en este tiempo los marxistas consideraban que el capitalismo llevaba a la desigualdad económica y a la desigualdad social. Asimismo, quiero destacar que en la teoría de la pluralidad de Marx sostiene que es una relación de dominación y la explotación entre clases sociales, entre los dueños que se apropian pues, del excedente, que como decía, la plusvalía es lo que excede el trabajo. Ahora voy a hablar sobre la escuela clásica. En la escuela clásica voy a hablar sobre la escuela clásica. En la escuela clásica se destacan diferentes autores. En nuestra siguiente parte de la historia vamos a abarcar el tema del monetarismo económico y el neoliberalismo. Esta abarcó a mediados del siglo XX hasta el siglo XXI. Los autores destacados en este tiempo está Milton Friedman y también Fritz. Cabe recalcar que el origen del monetarismo surgió entre los años 1950 y 1970, dando surgimiento en Estados Unidos y el Reino Unido. Recordemos que en la crisis del modelo keynesiano había una inflación alta, desempleo y un bajo crecimiento, un fenómeno conocido como la inflación. Recalquemos que en este tiempo del keynesismo es en la obra de J.M. Keynes, en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que fue publicada en 1936 y se centró en que el Estado tenía un papel fundamental en el desarrollo de la economía y la creación del empleo, convirtiéndose en la teoría dominante durante la Segunda Guerra Mundial. Argumentó que el capitalismo no siempre funciona de manera eficiente y a menudo podría producir recesiones y depresiones económicas si los estados no estaban regulados. En nuestra siguiente parte de la historia vamos a abarcar el tema del monetarismo económico y el neoliberalismo. Esta abarcó a mediados del siglo XX hasta el siglo XXI. Los autores destacados en este tiempo está Milton Friedman y también Fritz. Cabe recalcar que el origen del monetarismo surgió entre los años 1950 y 1970, dando surgimiento en Estados Unidos y el Reino Unido. Recordemos que en la crisis del modelo keynesiano
había una inflación alta, desempleo y un bajo crecimiento, un fenómeno conocido como la estanflación.